¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog The Zuz One Blog, y hoy os traigo una entrevista muy especial con el gran maestro Sandro Mareco, gran maestro argentino que se acerca peligrosamente a los 2700 puntos de Elo y que, bueno, en estos tiempos de Olimpiada nos va a contar algunos de los secretos de entrenamiento, de preparación y su forma de entender el ajedrez, que sin duda nos va a ayudar mucho a todos. La entrevista tiene dos partes, tiene 5 preguntas mías y luego una sección de preguntas de vuestras, de los suscriptores, así que te animo a que veas o escuches, mejor dicho, toda esta producción porque va a ser muy útil y muy interesante para ti. Sin más, empezamos. Hola Daniel, paso a responderte las preguntas. En cuanto a la primera, en el año 2005 fue el primer año en el que decidí dedicarme un poco más a tratar de ser jugador de ajedrez, a dar algunas clases particulares y también el aspecto de que había terminado la escuela en el 2004. Ahí, si bien tenía un ranking bajo, creo que tenía 2187, quise intentar jugar porque era algo que me gustaba mucho. Entonces le puse más atención y fui trabajando. Por cuestiones económicas no podía tener un entrenador, así que fui tratando de ver los detalles que me hacían jugar cada vez peor, compararme con otros jugadores que tenían un ranking parecido a un poco más alto, a ver qué defectos tenía y tratar de ir trabajando sobre eso. Siempre tratando de resolver muchos problemas de cálculo y ese tipo de cosas. La clave para mejorar en las posiciones complejas es tratar de tener cierto orden en el cálculo. El orden sería muchas veces no ir directo a variantes forzadas, sino tratar de ver las opciones antes de comenzar. Y al mismo tiempo se trabaja resolviendo muchos problemas. Una página que a mí me gusta bastante para resolver problemas es Chess Tempo. Si uno se hace la cuenta es buena. Después también problemas de composición y hay un montón de tipos de trabajo, pero siempre hay que resolver cálculo, porque el cálculo para mí es importante a todo nivel. En general pienso que Ulf me enseñó muchísimas cosas porque yo hasta ese momento había hecho unas pocas clases con Ricardi, pero nunca había tenido una especie de entrenador concretamente. Y él fue el primero y al que considero que, bueno, más me ha entrenado y me ha ayudado. Antes que nada, para mí fue una gran experiencia porque Ulf es alguien a quien admiro mucho. Y además lo elegí justamente porque yo era muy muy malo en esas posiciones. Las posiciones de técnica, posiciones tranquilas que comencé a mejorar bastante. Si bien quizás no sea aún súper brillante o algo, he conseguido ganar varios finales equilibrados o con poca ventaja. Así que eso también me fue dejando feliz. Además de todo, hoy por hoy soy amigo de él, también que para mí eso vale mucho, porque es una gran persona. Él, bueno, también tenía así muchas anécdotas de porque él jugó contra la mayoría de los jugadores que fueron importantes en la década del 70, 80 y en general no recuerdo haber sido tan crítico con el aspecto de la ayuda. En general pienso que sí, que podríamos haber recibido más ayuda o cosas así, pero en cierta forma uno también se fue acostumbrando. Pero bueno, en general muchas veces sí, he pagado varios viajes o entrenamientos o cosas de mi bolsillo. En el último tiempo conseguí ayuda de Obras algunas veces, que es el club al que represento. También del municipio de Hurlingham para algún tipo de viaje o una parte del viaje. Y también desde algunos casos particulares de algunas personas también. Entonces, es así, en algunos casos tuve que pagar todo, mis gastos, y en algunos casos conseguí prácticamente todos los gastos, depende del viaje. En algunos por ahí pago la mitad yo, la mitad consigo, y varía. Lo que sí tiene... Bueno, en cuanto a proyectos, doy algunas clases particulares, no doy tantas porque también estoy bastante dedicado a ser jugador. Los torneos, el próximo que va a jugar es Vlissingen. Después estaba viendo porque el Iberoamericano que se iba a hacer en septiembre parece ahora más dudoso. Después viene la Olimpiada. Probablemente después de la Olimpiada nuestro equipo va a jugar un match amistoso. Y para diciembre seguramente juegue un torneo cerrado en Buenos Aires.
y estoy viendo todavía qué torneo participaré en noviembre. Tal vez otro torneo en diciembre, pero todavía no terminé de confirmar. Bueno, la primera pregunta que pregunta sobre la inteligencia de los jugadores, yo pienso que en general, en el caso de los grandes maestros, pueden tener ciertas habilidades, pero no es tan claro, porque de repente uno puede tener habilidades para lógica o matemática o algunas cosas así, pero tal vez puede ser bastante débil en otros aspectos. En general sí es posible que si se mide en muchos jugadores, tal vez dé un poco más alto que la media, pero para mí no es del todo claro, tampoco. Pero sin dudas, uno precisa, para llegar, por ejemplo, en el caso de Gran Maestro, uno precisa tener lo que sería talento, que para mí implica ciertas habilidades mezcladas, que pueden ser de lógica, por ahí de pensamiento para relacionar cosas, de evaluar pensamientos críticos. En general en los niños no he trabajado tanto, entonces no sabría decir exacto, pero por ejemplo en mi caso, yo trabajo con una especie de... con un amigo que en realidad no es exactamente psicólogo deportivo, pero lo utilizo de esa manera. En mi caso trabajo eso, y después uno tiene que aprender a afrontar las derrotas de la mejor forma. Muchas formas que uno tiene que hacer es por ahí hablar con su entrenador, tratar de tener personas de confianza que ayuden cuando uno se siente mal o poder expresar las sensaciones que uno tiene. Después, a veces uno precisa distraerse o tomar energías desde algunas cosas que a uno lo motiven, que eso también es muy personal. En algunos casos puede ser la familia, una novia, música, salir a hacer actividad física, eso varía mucho. Pero uno lo que tiene que tratar de hacer es olvidar la sensación y tratar de dejar pasar la sensación de tristeza que genera una derrota para salir a luchar. En general, una forma que uno puede utilizar para mejorar en el aspecto de los planes y ese tipo de cosas es tratar de observar mucho la estructura de peones, observar qué es lo que quiere hacer nuestro rival, a dónde quiere llevar las piezas, si tengo alguna forma de impedirlo, si debo impedirlo o no, si es una idea correcta o no, y también qué piezas de uno mismo se pueden mejorar. Todo eso también relacionarlo con el cálculo, y a veces uno puede pensar en la ubicación de las piezas propias a largo plazo. Por ejemplo, basado en el plan de nuestro rival, ¿dónde sería bueno que esté nuestra pieza ubicada a largo plazo? Por ejemplo, si hay una posición que, no sé, como por ejemplo en un erizo, que muchas veces ponen la torre en E8, porque después de D5 se puede abrir la columna E. Para mejorar el ajedrez tiene que tratar de ver los detalles que lo hacen jugar peor y resolver problemas de cálculo. Normalmente todos los jugadores, por más que tengan un ranking parecido, no van a tener los mismos defectos. Entonces eso varía de jugador a jugador, pero lo de hacer problemas de cálculo es siempre importante. Una página que para mí es muy interesante es Chess Tempo, que los problemas aparecen buenos una vez que uno se hace la cuenta y comienza a resolver problemas. Ahí, modificando en la parte de preferencias algo para que sea más difícil, se pone mucho más interesante ahí. En cuanto a apertura más sólida, no sabría decir una exactamente más, pero sí, lo de la estructura de peones es muy importante para entender las posiciones, porque muchas veces las rupturas, la forma en la que queda la estructura también puede indicar el final. Pueden haber finales típicos, muchas veces de acuerdo a la apertura que uno juega. Entonces sí, es muy importante notar los detalles de la apertura y a dónde se ubican normalmente las piezas en esas posiciones, qué temas tácticos típicos hay también. Bueno, las diferencias, por ejemplo, es que en algunos casos puede calcular un poco más rápido. Y también, más que nada, lo que tiene mejor es la parte de que tiene mejor evaluación de las posiciones. O sea, a veces consigue ver detalles más pequeños. Y también consigue un jugador más fuerte evaluar mejor. Por ejemplo, hay posiciones que de repente un gran maestro ve que hay ventaja. Y por ahí un maestro FIDE no piensa que es tanta ventaja, o en todo caso que es menos ventaja de lo que es. Por ahí pequeños detalles de estructura, de casillas débiles, que uno le da como más fuerza que otros y consigue verlos. O sea, obviamente un jugador más fuerte que yo también va a evaluar un poquito mejor.
En mi caso tengo que mejorar un poco el cálculo porque pienso que para el ranking que tengo ya mi cálculo es normal, digamos. Por otro lado, mi preparación de aperturas está tal vez un poco por debajo de lo que debería ser para los jugadores que pretenden llegar a ese ranking. Y esas son las dos cosas principales. Y después otro defecto que considero que tengo es que cuando estoy en posiciones inferiores, que son un poco pasivas, no con tanto contrajuego, me suelo defender mal, suelo resistir poco. Tengo que aprender a resistir más en posiciones malas. Mi método de entrenamiento suele ser ver bastantes partidas de muchos de los torneos que se están jugando, tratar de analizarlas, ver los detalles de por qué hacen una u otra jugada, tratar de revisar un poco mis aperturas y mis propias partidas, y después la parte de resolver problemas de cálculo. En cuanto a las horas, no soy tan organizado porque también doy algunas clases y preparo esto, pero hay que dedicarle varias horas, o sea, uno tiene que dedicarle por lo menos unas 30 horas por semana al ajedrez, o más si se puede. Porque bueno, al ser el trabajo de uno eso es normal. En general, en cuanto a lo de Universal, supongo que se refieren a que ya no soy tan malo en algunas posiciones en las que sí lo era. Por ejemplo, por eso fui trabajando con Ulf Anderson la parte técnica y la parte de posiciones más tranquilas, que en un momento yo sentía que en posiciones de ese tipo no conseguía apretar a nadie, no conseguía presionar a nadie, y lo fui trabajando hasta que hoy por hoy no es que podría decir que es mi fuerte, pero he conseguido mejorar mucho en esto. Y entonces es como que no sería un jugador que de repente tiene muy marcado una debilidad clara. Pienso que a eso se refieren con Universal, que puedo jugar bastantes tipos de posiciones.